enfermedades del tejido conectivo, una enfermedad tipo inflamatoria. Ahora les voy a proyectar el PowerPoint. La idea es que lo podamos visualizar, digamos, y yo no soy reumatóloga, entonces la idea es que se transmita desde la visión de la medicina general, pero sin quitar, digamos, lo esencial que es todo lo que se necesita saber y conocer como de la enfermedad principalmente, para poder hacer un diagnóstico, para poder también hacer una derivación oportuna, que es sumamente importante al momento de sospechar esa enfermedad, y a su vez también hacer el acompañamiento, porque generalmente es probable que si uno es médico general, seamos el médico de cabecera de ese paciente, y aunque uno haga la derivación para el diagnóstico de la enfermedad y el seguimiento, uno también va a estar en contacto con el paciente. Entonces, poder tener una noción de lo que es la enfermedad y también, por sobre todas las cosas, tener los criterios para poder sospecharla, ¿sí? Hacer un diagnóstico oportuno y poder, bueno, en interacción con el especialista, poder hacer un acompañamiento. Yo lo que les voy a pedir es que, bueno, ahora vamos a ver el PowerPoint, pero que puedan prender las cámaras, ¿sí? Después, por favor. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí logran visualizar? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es la artritis reumatoide? Ustedes lo deben haber visto y se deben acordar mejor que yo incluso de lo que vieron en Injuria y a su vez en Defensa. Es una enfermedad de tipo inflamatoria, crónica. Al momento actual aún es de etiología desconocida, ¿sí? Y que afecta generalmente de forma simétrica y centrípeta a las articulaciones de tipo diartrósica, ¿sí? Las que tienen movilidad y que tienen cápsula sinovial. Puede tener un comportamiento extraarticular, ¿sí? Y dañar diversos órganos y sistemas también, pero lo más frecuente es que se presente con la inflamación de las articulaciones, ¿sí? Es progresiva. A medida que avanza la enfermedad va generando un deterioro de las articulaciones y luego, posterior a eso, una deformidad que genera incapacidad funcional. Epidemiológicamente hablando, es de distribución universal, tiene una prevalencia entre el 0,5 y el 1%. Esto parece bajo, pero en nuestra población tiene una prevalencia del 1% aproximadamente. Es más frecuente en las mujeres, que en una proporción de 2 o 3 casos por cada varón, aunque esta proporción va a cambiar cuando hablamos de que el paciente tiene el factor reumatoideo positivo, o sea, es cero positivo. Ahí no hay diferencia en la proporción, hay en 50 y 50, digamos. Pero cuando hablamos de la generalidad de la artritis reumatoidea, es más prevalente en mujeres. Después vamos a ver que incluso esto es un factor mayor de riesgo, digamos. Y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. Esta es la franja etaria en la cual suele aparecer la enfermedad, aunque se puede también sospechar y se debe sospechar en pacientes más jóvenes y también en pacientes mayores. Pero bueno, la franja de mayor frecuencia, la franja etaria, es entre los 40 y los 60 años. Entonces, si nosotros hablamos de un paciente que viene con dolor articular sostenido en el tiempo o que es insidioso, siempre tenemos que pensar en la posibilidad, si está en esta franja etaria, en la posibilidad de que haya una artritis reumatoidea incipiente, iniciando, y debemos sospecharla. Bueno, como dije antes, la etiopatogenia es desconocida, aunque se sabe que es multifactorial, ¿sí?
se produce la interacción compleja entre factores predisponentes, o sea, genéticos, siempre sobre una base genética que predispone a la adquisición de la enfermedad o al inicio, y factores ambientales que son desencadenantes, ¿sí? Una respuesta desencadena una respuesta autoinmune crónica, la inflamación de la sinovial persistente, de manera persistente y sostenida, y con el paso del tiempo, si esto no se interviene, la destrucción de los elementos articulares y óseos adyacentes a la misma. Está asociado con alelos HLA DRB1, aunque se ha también hallado polimorfismos en otros genes, o sea que los pacientes que tienen este tipo de alelos alterados, y más si son homocigotas para este alelo, tienen una alta incidencia de la enfermedad, ¿sí? Aparecen también, si uno hace estudios genéticos, con otras alteraciones genéticas, ¿sí? Otros polimorfismos, pero ya en menor proporción. Uno de los factores ambientales que mayor se relaciona con el inicio de la enfermedad, y hablábamos de factores ambientales que desencadenan la enfermedad en sujetos predispuestos genéticamente, es el tabaquismo. Es el factor de riesgo ambiental más habitual asociado a la enfermedad, seguido también por una dieta hipercalórica, desbalanceada, una dieta alta en grasas insaturadas, ¿sí? O poliinsaturadas, y la obesidad también es un factor de riesgo. Por otro lado, aparecen otros factores, ambientales. Tengo una ventana acá, que es la exposición al asbesto, al sílice, al polvo textil y la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Cada vez se está hablando más, se relaciona ahora con esto, con la artritis, pero también en otro tipo de enfermedades, que la disbiosis son cambios en la microbiota que tenemos en nuestras mucosas, ¿sí? Ya sea en la orofaringe, a nivel intestinal y en los pulmones. Esta disbiosis lo que hace es que desaparezcan flora que es normal y aparezcan floras bacteriana nueva, y produzcan un patrón de inflamación a nivel de las mucosas, aumenta la permeabilidad de ciertas proteínas, y esas ciertas proteínas luego, en contacto con la inmunidad, lo que generan es como un patrón de autoinmunidad, ¿sí? O de como muy similar a lo que sería la celiaquía, digamos, que empieza el cuerpo a reconocer proteínas, a no reconocerlas y a generar anticuerpos hacia eso, ¿sí? Bueno, la respuesta inmune comienza en sitios, esto es lo que les estaba diciendo, en sitios distantes de la articulación sinovial, principalmente en pulmones, encía, intestino. Estos son lo que dicen los papers más actualizados, donde se producen proteínas modificadas como la citrulinización, que crean un nuevo antígeno que va a activar la respuesta inmune, ¿sí? La formación de anticuerpos, antiproteína citrulinada, que es el ACPA o el anti-PCC, que en sujetos que están predispuestos genéticamente hacen que empiece a aumentar, generarse un patrón proinflamatorio, ¿sí? Y luego la aparición de autoanticuerpos, que es preclínico. Fíjense lo que dice acá, que es importante determinar que esta respuesta inmune que empieza a producirse la inflamación aparece hasta 10 años antes, es detectable hasta 10 años antes. No siempre que haya anticuerpos antiproteína citrulinada cíclica va a haber enfermedad, ¿sí? Pero es un factor que me anticipa a la posibilidad de que aparezca la enfermedad, ¿sí? Posteriormente, estos anticuerpos que se generan en el cuerpo van a tomar contacto con la sinovial y van a empezar a producir la inflamación sinovial mediada por anticuerpos. Bien, la inflamación persistente estimula las células sinoviales para la liberación principalmente de colágenas y proteasas,
También activa a los condrocitos que liberan enzimas proteolíticas, a los osteoclastos para la resorción ósea. Se genera una cascada importante de la respuesta inflamatoria a nivel articular, con muchos aumento del factor de necrosis tumoral, de interleuquina 6 y demás, todas las interleuquinas que se le ocurran. Y esto provoca las características de la inflamación en principio y luego las erosiones subarticulares, ¿sí? La membrana sinovial ante esta inflamación se vuelve hiperplásica, hipertrófica, con vasos de neoformación, ahí aparece el infiltrado de células mononucleares, perivasculares, a modo de folículos linfoides, con focos de necrosis y depósitos de fibrina. Todo esto dentro de la articulación y dentro de la zona sinovial, ¿sí? Esta inflamación avanza formando un panus o un panículo o un paño, digamos, que se proyecta sobre la articulación, sobre la cara articular y se proyecta hacia adentro de la articulación. Se adhiere, invade y destruye el cartílago, los ligamentos y los huesos, provocando, por un lado, en algunas situaciones anquilosis, que es cuando la articulación deja de tener movilidad, y por otro lado, la deformación de la articulación con la posterior subluxación de las articulaciones. O sea, el daño que se produce ya a esta altura cuando aparece el panus es bastante grande e importante. Eso es lo que uno debiera tratar de disminuir, o sea, de impedir que prevalezca. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, en su fase inicial va a haber síntomas generales como astenia, dinamia, quebrantamiento del estado general, disminución de peso, ¿qué más? Fiebre puede aparecer, ¿sí? Todo lo que sean síntomas generales característicos de cualquier enfermedad tipo inflamatoria, ¿sí? A partir de ahí se acompaña de inflamación de varias articulaciones en simultáneo. Esta inflamación suele ser aditiva y progresiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que arranca con 3, 4 o 5 articulaciones y se van, a medida que pasan los días, en vez de disminuir, se van sumando más articulaciones afectadas. Inicialmente suele ser en la mano, ¿sí? En las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Esas son siempre, en la gran mayoría, las primeras articulaciones que se afectan. Pero puede pasar que aparezca en muñeca, en pie, en rodilla o en algunas otras articulaciones más grandes. Una de las características típicas de la artritis reumatoide es la afectación bilateral y simétrica. O a veces puede ocurrir que haya una asimetría o que aparezca como oligoarticular en los inicios, pero a medida que avanza se caracteriza por ser bilateral y simétrica. Y no es el patrón más común, digamos, lo más común es que sea bilateral y simétrica. Entonces, esto también nos tiene que hacer sospechar cuando un paciente viene y consulta porque tiene afectadas las articulaciones de ambas manos, por decir un ejemplo, o apareció además un pie, apareció una rodilla, pero bueno, es una enfermedad que aparece inicialmente de manera como insidiosa y no tan clara, ¿sí? Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta también es que tiene un patrón centrípeto, siempre aparece en las articulaciones más periféricas y va avanzando de manera centrípeta y no de manera centrífuga hacia afuera, ¿se entiende? Como más hacia lo proximal. Otra característica en la fase de inicio y después durante la enfermedad es la rigidez matutina, ¿sí? Los pacientes manifiestan que literalmente no se pueden mover, les cuesta muchísimo levantarse, se sienten que principalmente las articulaciones de las manos las tienen como duras y no las pueden movilizar. Y esta misma rigidez matutina puede aparecer incluso hasta una hora después de cualquier reposo que hagan. Quizás no sea matutino, pero
Si por la tarde hace un reposo de 2-3 horas, cuando vuelve a tratar de reincorporarse el paciente, vuelve a manifestar esa misma rigidez articular. También puede iniciarse como, bueno, esto es lo que les decía antes, puede iniciar como monoarticulares, con afectación del hombro, de la rodilla o la muñeca, o oligoarticulares, cuando son poquitas las articulaciones, pero en algún momento de la enfermedad se generalizan. Y este modo o este patrón de presentación es el menos frecuente. Y de manera excepcional también puede tener un inicio extraarticular, ¿sí? Que aparezcan con síntomas pulmonares, cardiológicos, después los vamos a ver. La fase de estado, el paciente presenta o consulta incluso por mucho dolor a nivel articular. El dolor es a la presión y a la movilización de las articulaciones. Las articulaciones se van a ver tumefactas, hay aumento en el calor local, ¿sí? Pero no hay eritema. Uno puede palpar las articulaciones y las va a encontrar caliente porque hay mucha inflamación, ¿sí? Hay limitación en la movilización. Si le pedimos al paciente que intente mover, nos referir que no puede, y a su vez que cuando lo hace presenta el dolor. Y la persistencia de la inflamación que se acompaña de debilidad y de atrofia muscular periarticular. Esto va en avance, en progreso, y se va, esta atrofia muscular, por ejemplo, y la debilidad va a ir en aumento en la medida en que nosotros no hagamos una intervención oportuna. Luego tenemos la típica imagen de esta mano, que es cuando ya la fase está avanzada, ¿sí? Hay una deformidad articular por las erosiones óseas, puede haber anquilosis articular y subluxaciones por la laxitud de todos los ligamentos que rodean a esa cápsula articular, ¿sí? En manos son características la desviación cubital, ¿sí? De las articulaciones metacarpofalángicas. Fíjense, aquí no sé si logran visualizarlo. Luego también se pueden observar los dedos en cuello de cisne, ¿sí? Que ya es más distal. También aparece la deformidad en ojal del pulgar, ¿sí? Y el pulgar en Z. También el signo de la tecla del piano en la articulación cubital, que la vemos aquí. Fíjense acá cómo la articulación cubital es más prominente y genera este signo de la tecla del piano. Y aquí vemos en el dedo índice el signo de la Z, ¿sí? El del pulgar en Z, perdón. Si ustedes lo ven en la zona radiológica, es más visible. Fíjense si observamos esta radiografía, aquí ya directamente es muy visible la cuestión de la subluxación. Fíjense que tenemos la epífisis de los falanges, y la subluxación acá se la visualiza súper bien. También vemos, por ejemplo, en esta articulación que la luz articular ya está súper disminuida, lo podemos ver acá también, que ya casi no hay luz articular, y ahí es donde empezamos a ver lo que hablamos antes, cuando la articulación comienza a quedar rígida. ¿Sí? Bien, también se puede ver las erosiones, acá como la resorción ósea. No me di cuenta, les voy a pedir disculpas de ponerle la de las erosiones en sacabocado que hay debajo de las articulaciones, pero estoy segura que cuando vean el libro o incluso cuando vayan a internet a buscar, aparecen muy claras. Siempre hay las geodas bien marcaditas ahí como en sacabocados debajo de la articulación. Bueno, otra forma de presentarse en el pie, se produce, dice, una disminución de la convexidad del arco del pie, hay deformidad de los metatarsianos y desviación hacia el peroné, con la presentación final de un pie plano y valgo. También las rodillas
se pueden llegar a ver afectada y ahí el paciente lo vamos a encontrar en flexión. La afectación de las caderas también es muy dolorosa e invalidante y también el paciente se va a presentar como doblado hacia adelante, ¿sí? Como en flexión. Y puede haber afectación de articulaciones temporomandibulares y de la columna cervical. Lo más común cuando aparece espondiloartritis es de la columna cervical, no es tan común que sea en el resto de la columna. Bueno, si hablamos de manifestaciones extraarticulares, lo principal, digamos, lo más característico que por ahí puede que les haya pasado ver en algunos pacientes, los van a ver de acá en adelante, son los nódulos reumáticos que aparecen en el 20 al 30% de los pacientes. Estos están asociados generalmente a una enfermedad grave y a una seropositividad, digamos, del factor reumatoideo. Suelen ser subcutáneos, aunque a veces pueden estar en localizaciones más profundas como el peritoneo o la pleura, pero lo más característico es que sean subcutáneos, ¿sí? Se localizan en las zonas de roce o de la presión ocasionalmente, pueden aparecer también esto en vísceras y serosas. Son indoloros y de consistencia firmes, móviles, y a veces pueden estar adheridos a planos profundos cuando hablamos de los que son en zonas de roce, que se puedan adherir, por ejemplo, a algún ligamento que esté por debajo, ¿sí? Subyacente. La localización en zona de roces es típica en el codo, en la articulación en el olecranon, pero también en el dorso de la mano, en el dorso del pie. Si el paciente está postrado puede aparecer en las zonas sacras y en algunas zonas digamos, que roza y que generalmente que genera apoyo el paciente. De todo lo que es la columna vertebral, pero principalmente es muy común en el paciente que es ambulatorio, es verlo en zona de antebrazo y en el dorso de las manos y de los pies. Bueno, raramente se ulceran, no es común que se ulceren, pero puede aparecer y en el caso de que se ulceran, drenan material necrótico hacia afuera y también se pueden sobreinfectar, ¿sí? Otra manifestación extraarticular son las pulmonares, que generalmente se asocian a los varones, a la artritis reumatoide en varones. Allí puede aparecer una pleuritis, pueden aparecer nódulos pulmonares, ¿sí? Que se visualizan a nivel radiológico, bronquiolitis obliterante, esto es una urgencia porque el paciente tiene un patrón restrictivo donde le cuesta mucho respirar, puede haber atrapamiento aéreo, se va a presentar con una dificultad respiratoria importante. Otra forma de presentación es la neumonía intersticial, ¿sí? Que va a tener la típica presentación de tos, pero de una tos más seca. Cuando hacemos, puede haber rales, crepitantes también, y cuando le hacemos radiografía, vamos a encontrar un patrón en esmerilado, ¿sí? No va a haber una condensación como en una neumonía típica bacteriana. También puede haber derrames pleurales y estos también pueden ser de aparición súbita y van a ser también una urgencia. Las manifestaciones cardíacas son similares, dijimos que la afectación puede ser que se aparezca una pericarditis, a veces es asintomática, a veces no. En el 30% de los pacientes es asintomática y solamente se detecta como un hallazgo a través de una ecografía, o sea, un ecocardio. Así que fíjense cómo también es importante pensarla y pedirle al paciente cuando ya sabemos que tiene la artritis reumatoidea que de tanto en tanto pueda hacerse un chequeo también cardiológico. Muchas veces estos nódulos reumatoideos aparecen en las válvulas, entonces generan valvulopatías, por ende insuficiencia, ¿sí? Cardíaca, pueden aparecer arritmias por causa de la intercurrencia en el paso de las fibras de conducción. Puede haber vasculitis, ¿sí? Que genera síntomas según la arteria que esté afectada. Luego también puede aparecer manifestaciones oculares,
como una queratoconjuntivitis, una escleritis, que se va a presentar con dolor de ojos, ¿sí? Glaucoma o pérdida de la visión. Las manifestaciones neurológicas se asocian más bien con las mielopatías por la espondilitis cervical, o sea, a nivel encefálico es muy raro que aparezca alguna afectación por parte de la artritis, de la enfermedad. Pero sí puede aparecer las mielopatías por espondilitis cervical, como parestesias, adormecimiento de los músculos, debilidad muscular, atrofia. De hecho, se puede asociar también incluso a trastornos de tipos motores, ¿sí? Como el síndrome del túnel carpiano, por afectación de las vainas del túnel o incluso por la afectación cervical que también disminuye, genera como una neuritis o una neuropatía periférica por compresión de los nervios, ¿sí? Básicamente en cuanto a lo neurológico es más eso lo que aparece. Luego las manifestaciones hematológicas, ¿sí? Como la anemia. Esta anemia va a ser por la típica anemia que aparece, es normocítica y normocrómica, que aparece asociado a todas las que son enfermedades crónicas. No responde a tratamiento, aunque sí requiere que se pueda pensar en transfusiones cuando son obviamente una anemia marcada menor a 9 de hemoglobina, y menor a 8 sería, perdón, y cuando la hemoglobina se encuentra tan disminuida puede estar asociado también a el exceso en el consumo de AINES, ¿sí? O sea, la anemia está presente, pero no tan con una hemoglobinemia tan baja, ¿sí? Cuando es menor a 9, uno tiene que pensar o sospechar que el paciente, además de la enfermedad reumática en sí, está teniendo algún sangrado por una gastritis erosiva o alguna afectación por la ingesta de AINES. Bueno, también tenemos la amiloidosis, que es la típica enfermedad por depósito extracelular, ¿sí? De materiales proteicos. La amiloidosis ya aparece en estadios muy avanzados de la enfermedad y es raro de ver, ¿sí? Y después las nefropatías, que también son muy raras y que se pueden asociar en muy baja porcentaje a la amiloidosis, pero más frecuentemente cuando aparecen, que vuelvo a insistir que no es común, se puede asociar también al tratamiento principalmente, como un efecto adverso del tratamiento, el tocamiento a nivel renal. Bueno, si nosotros tenemos un paciente que tiene inflamación articular, tenemos que pensar en que un diagnóstico diferencial o la sospecha tiene que ser para artritis reumatoidea. La pregunta es, ¿sospechamos y qué hacemos? ¿Sí? Estamos pensando en esto y ¿qué hacemos cuando tenemos el paciente delante? Bueno, lo más importante es hacer una anamnesis completa, ¿sí? Hacer una anamnesis completa significa que hablemos con el paciente sobre los antecedentes familiares y personales, pensar en si tiene antecedentes de artritis reumatoidea, de lupus, de algún tipo de enfermedad autoinmune, ¿sí? Que pueda a mí hacerme pensar en que este paciente también tiene el genotipo, y antecedentes personales respecto a los consumos que ha tenido, incluso los antecedentes laborales, ¿sí? La exposición a ciertas sustancias, como habíamos hablado antes, los metales pesados. Bueno, la característica de las afectaciones osteoarticulares, siempre pensar en la localización y las características que tiene el dolor articular, que tiene que estar asociado a tumefacción, a eritema, si hay aumento del calor local. Vuelvo a insistir en que las articulaciones se pueden afectar de manera, si uno piensa en un paciente que no coincide con la edad, que tiene una sola articulación, que tiene aumento de la inflamación, pero además tiene aumento del calor y del rubor y hay eritema, y es monoarticular, generalmente vamos a hacer un estudio, vamos a hacer laboratorio y es probable que lo asociemos más a una artritis de tipo infecciosa, ¿sí? Pero
siempre tenemos que hacer una anamnesis respecto a esto y ser bien específico en las preguntas y en la evaluación del paciente. Evaluar si hay derrame articular, ¿sí? A la palpación lo vamos a poder observar, y si no, a través de una ecografía. Si hay deformaciones, ¿sí? Si hay, ahí lo vamos a transcribir en la historia clínica como falta de alineación ósea, ¿sí? O disminución en la alineación. Vuelvo a decir, consultar al paciente si tiene rigidez matutina, si hay alteraciones en esa movilidad, y si aparecen ruidos articulares, que cuando los ruidos articulares aparecen esporádicamente, son comunes a la salida de los ligamentos de sus correderas, ¿sí? Pero en un contexto de inflamación articular, cuando aparecen los ruidos articulares como más constantes constantes, digamos, se suelen asociar a esto, a una artritis reumatoide. Luego las parestesias y las debilidades también hay que preguntarlas, hay que consignarlas y tenerlas presentes como un signo. Vamos a hacer la exploración, ¿sí? Vamos a ver, evaluar cómo están, lo que el paciente me dice, pero además cómo se visualiza. Y luego vamos a pedir exámenes complementarios, dentro de los cuales tenemos el laboratorio. Es una de las principales herramientas que utilizamos los médicos de atención primaria, dentro de los cuales encontramos los reactantes de fase aguda, digamos que son inespecíficos, como la eritrosedimentación y la PCR. Estos van a estar aumentados y muy aumentados cuando el paciente tiene una artritis, ¿sí? De hecho, después vamos a ver los criterios y vamos a ver que tiene que haber un aumento significativo. Luego encontramos laboratorios específicos que le vamos a solicitar al paciente, como el factor reumatoideo, que si para considerarlo positivo tiene que tener más de 40 unidades internacionales por mililitro, los anticuerpos antiproteína citrulinada cíclica y los anticuerpos antinucleares. Todo esto se pide y se solicita cuando yo estoy pensando o estoy evaluando que un paciente tiene una artritis y quiero descartar que no haya una artritis reumatoide. Otro examen complementario que vamos a pedir es la radiografía, ¿sí? De las articulaciones afectadas y las contralaterales para hacer la comparación. Siempre vamos a pedir frente y perfil, ¿sí? Y vuelvo a insistir en esto, si el paciente me dice no, que solamente se le afectó la articulación de la mano derecha, yo le voy a pedir igual radiografía de mano derecha y de mano izquierda, ¿sí? Si me dice me duele la rodilla derecha, yo le voy a pedir rodilla derecha y rodilla izquierda, frente y perfil. ¿Por qué? Porque a su vez la que no está afectada me va a servir a mí para comparar la simetría y evaluar en ese paciente el deterioro de la articulación que sí me manifiesta en artritis. ¿Qué vamos a observar? En una primera instancia hay aumento del tamaño articular, ¿sí? Recuerden que esta articulación está inflamada, está aumentada de tamaño. Ahí vamos a ver realzadas las partes blandas, ¿sí? Principalmente. No vamos a evaluar tanto los otros signos que aparecen después. Luego, si este paciente manifiesta que hace tiempo que viene con la artritis, podemos llegar a encontrar lo demás, digamos, a medida que avanza la enfermedad, que es la disminución del espacio. Ahí sí, por el aumento del PAN, ¿se acuerdan que les había dicho? Y la aparición a medida que avanza la enfermedad de la anquilosis, entonces el espacio articular va a estar disminuido o hasta pinzado o hasta casi desaparecido en algunas situaciones cuando la inflamación es tan importante que ya se pierde el líquido sinovial y queda básicamente la articulación como anquilosada. ¿Qué vamos a ver más también? La línea cortical subcortical disminuida, erosiones y geodas, ¿sí? Las erosiones van a ser subarticular y las geodas se ven siempre como ensacabocado. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno ve la articulación, vuelvo a pedirle disculpas que no me di cuenta de ponerla, y el patrón ensacabocado como si está radiopaco esa zona, ¿sí? Más tardíamente ya va a haber... Profe, Perdón, ¿sí?
¿El patrón en sacabucado son las geodas? Sí. Ah, bueno. Más tardíamente vamos a encontrar la subluxación y la pérdida de la alineación ósea. ¿Sí? Ahí es cuando ya la articulación está completamente deformada y a su vez, recordemos que la inflamación de la sinovial afecta también a los ligamentos y a la cápsula articular. Entonces esa cápsula se vuelve súper débil, flexible, ya no puede contener la articulación y a eso se suma que se perdió el patrón de base de esa articulación, entonces directamente aparecen ahí las subluxaciones y la pérdida de la alineación ósea. Bueno, esto es como uno lo ve, ya cuando lo ve venir al paciente, ya sabe lo que va a ver radiológicamente, ¿sí? Pero los primeros signos del aumento del tamaño, el realce de las partes blandas y de a poquito la disminución del espacio articular y la geoda, esto puede aparecer cuando no hay incluso todavía una, que no lo puedo observar clínicamente tan fácilmente. Y por eso es un patrón que a mí me va a marcar cuán avanzada está la enfermedad o no. La subluxación y la pérdida de la alineación ya es tardío y es bien, bien tardío. Bien, una cosa que podemos, un estudio complementario que podemos pedir, que es no invasivo y que es económico, que es accesible y que me permite evaluar tempranamente la articulación y la ecografía, ¿sí? La ecografía de una articulación me va a permitir detectar si hay derrames dentro de la articulación y las erosiones articulares incluso antes de que las podamos ver radiológicamente. Por eso es tan importante que podamos pedir las dos cosas, la radiografía y la ecografía. Cuando hay aumento del tamaño de la articulación, hay una inflamación importante, vamos a pedir una artrocentesis, ¿sí? La artrocentesis es la extracción del líquido sinovial, eso incluso va a ser también terapéutico para el paciente porque al disminuir el líquido dentro de la articulación, descomprime, disminuye la tensión y va a disminuir el dolor. Pero lo hace el especialista, obviamente. La artrocentesis se hace cuando hay derrame, cuando yo ecográficamente compruebo que hay derrame, y de ese líquido que se extrae vamos a analizar cómo es macroscópicamente, recuerden que el líquido sinovial debe ser transparente, pero puede estar turbio, puede estar incluso puede ser piógeno en el caso de una infección, ¿sí? Vamos a analizar la microbiología, ¿sí? Si hay algún tipo de agente infeccioso, ¿sí? Alguna bacteria, algún virus. Vamos a hacer una cristalografía para descartar que no haya diagnóstico diferencial con la gota o con algún tipo de enfermedades cristaloideas. Y vamos a evaluar la celularidad, o sea, qué tipo de células inflamatorias hay dentro de ese líquido, dentro de los cuales vamos a encontrar tres patrones. De celularidad tipo 1, cuando el líquido es normal, ¿sí? En la celularidad tipo 1 hay menos de 2000 microlitros, no es mililitros acá, perdonen que no lo pude cambiar eso, microlitros, menos de 2000 leucocitos por microlitros y menos de esos leucocitos, el 25% o menos son polimorfonucleares, ¿sí? Luego tenemos el patrón de celularidad tipo 2, que es cuando al análisis nosotros observamos, o el especialista observa que hay más leucocitos, o sea, más de 2000 leucocitos por microlitro, que sería entre 2000 y 50.000 leucocitos por microlitro, y más del 50% de esos leucocitos que son polimorfonucleares. El último patrón, que es el tipo 3, es cuando hay más de 50.000 leucocitos por microlitro y
de esos leucocitos el 75% o más son polimorfonucleares. Este patrón tipo 3 es el típico de la artritis de tipo infecciosa, ¿sí? El tipo 2 es el típico patrón que vamos a encontrar en las artritis de tipo inflamatoria, que son características en el caso de la artritis reumatoide. Y el tipo 1, como les dije antes, es la celularidad normal del líquido sinovial. Entonces, no es tan clara y tan visible la presentación de estas artrocentesis. A veces puede pasar que el paciente venga con celularidad tipo 1, pero tenga un factor reumatoideo altísimo, elevado, pueda tener un montón de articulaciones afectadas, entonces, a pesar de que todavía a nivel sinovial no lo podemos determinar, si estamos hablando de una artritis reumatoide. O sea que no es, el diagnóstico de la artritis reumatoide no va a depender de esta artrocentesis, pero sí la artrocentesis es terapéutica y a su vez me va a permitir a mí pensar o orientarme en el patrón diagnóstico, ¿sí? Por último, se puede solicitar una tomografía o una resonancia nuclear magnética. Sabemos que si tenemos opción de las dos, siempre la resonancia nuclear magnética es más útil para el análisis de todo lo que es partes blandas. Bueno, algunos criterios a tener presentes para el diagnóstico según el Colegio Americano de Reumatología. Después vamos a ver los criterios que yo quiero que ustedes se aprendan o se memoricen. Dentro de los criterios que plantea el Colegio Americano de Reumatología es evaluar la rigidez matutina, que tiene que ser mayor a 1 hora de duración, ¿sí? Y antes de la máxima mejoría durante al menos 6 semanas. La rigidez matutina tiene que estar presente en el paciente por 6 semanas o más para que se considere que estamos ante una artritis reumatoide. La tumefacción articular o el derrame articular durante al menos 6 semanas consecutivas, comprobado por un médico, ¿sí? En 3 o más de las siguientes articulaciones, y ahí nombra las interfalángicas, las metacarpofalángicas, las de la muñeca, rodilla, codo, tobillo, y las metatarsofalancicas. Luego plantea la tumefacción articular o el derrame articular en otras articulaciones, la tumefacción articular, los nódulos subcutáneos que me tienen que hacer sospechar la enfermedad, la presencia de factor reumatoideo positivo y la evidencia radiológica en manos o en los carpos de erosiones articulares, osteopenia en las articulaciones más afectadas. Luego de mucho tiempo de mantenerse este criterio anterior, aparece un consenso donde en el 2010 la el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología plantean estos criterios diagnósticos que son los que me resulta importante que ustedes se puedan memorizar. Siempre vamos a pensar en esto cuando tenemos un paciente con una o más articulaciones con sinovitis clínica, ¿sí? Si nosotros no evaluamos una sinovitis clínica, o sea que vemos una articulación inflamada, no debemos por qué pensar en artritis, ¿sí? Y a su vez esta sinovitis clínica no tiene que estar explicada por otro tipo de patología, por ejemplo, una infección bacteriana. Lo que vamos a hacer es evaluar 4 esferas, que es la afectación de las articulaciones, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Si el paciente entre estas 4 áreas, ¿sí? O dimensiones saca más de 6 puntos, a cada una de estas dimensiones se le da un puntaje. Si saca más de 6 puntos, vamos a considerar que es positivo para artritis reumatoide y vamos a poder hacer el diagnóstico. Entonces, dentro de los parámetros que vamos a consignar es la afectación articular, como habíamos dicho. Si hay una articulación grande, vamos a desestimar la posibilidad que sea si es una sola, ¿no?
Si hablamos de 2 a 10 articulaciones grandes, bueno, se considera, pero no como único punto. Se va a tener que evaluar el resto de las dimensiones. Ahora, si el paciente trae de 1 a 3 articulaciones pequeñas, fíjense cómo ya se le da más de 2 puntos. Si tiene de 4 a 10 articulaciones pequeñas, le da 3 puntos. Y si tiene más de 10 articulaciones, dentro de las cuales hay algunas pequeñas, el consenso le da 5 puntos. Fíjense cómo volvemos a hablar esto de la importancia que le dan a la afectación de las articulaciones pequeñas, porque realmente es característico y patognomónico de la enfermedad. La serología, ¿sí? Factor reumatoideo positivo, factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulinados, antiproteína citrulinada, negativos, va a dar 0 puntos. Si es positivo bajo, va a dar 2 puntos. Y si es positivo alto, va a dar 3 puntos. Y cuando hablamos de positivo alto, acá hablamos de que tenga hasta 3 veces el valor normal. Si nosotros decíamos que el factor reumatoideo da positivo con 40, hablamos de que 3 veces más su valor tiene que ser arriba de 120 unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Para que se considere positivo alto. Si está entre 40 y 120 es un positivo bajo o débil, por decirlo así. Los reactantes de fase aguda tienen que estar alterados y también en un patrón bastante importante, no apenas tocado, sino que una eritrosedimentación bien aumentada para considerarse positivo, o sea que le damos un puntaje. Y luego también la duración de los síntomas, que tiene que ser siempre mayor a 6 semanas. Si el paciente no tiene más de 6 semanas de duración de síntomas de la artritis o tumefacción o inflamación, entonces le vamos a descontar puntos. Puede pasar que el paciente no lleve estos tiempos, pero nosotros le hagamos todo lo que es, contemos, ¿sí?, la cantidad de articulaciones afectadas, le solicitemos el factor reumatoideo, más que nada si yo estoy pensando en que tiene antecedentes, que tiene que es altamente sospechoso, y hacemos reactante de fase aguda y da todo positivo, entonces, bueno, puede coincidir que lo detectemos antes de las 6 semanas, pero los síntomas, para considerarlo como un criterio de diagnóstico, debiera ser más de 6 semanas. No sé si me logro explicar, chicos, con eso. Sí, profe. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de empezar con el tratamiento? Yo quería preguntar si las manifestaciones extraarticulares se manifiestan solo en estados avanzados de la patología o pueden aparecer como pródromo. Pueden aparecer como inicio de la enfermedad, pero es una presentación sumamente rara, ¿sí? Pueden aparecer, pero es sumamente rara. Lo más frecuente es que aparezcan en estados avanzados. E incluso puede que el paciente tenga una artritis reumatoidea y nunca se manifieste la sintomatología extraarticular, ¿sí? Puede coincidir eso, como puede que aparezcan los síntomas. Por eso cuando nosotros le hacemos el seguimiento de los pacientes, después vamos a hacerle interconsulta con cardiología, interconsulta con oftalmología, vamos a hacer un seguimiento a nivel pulmonar, siempre vamos a ocultar al paciente, vamos a hacerle la solicitud de algunos estudios complementarios, como la radiografía de tanto en tanto, para evaluar más si me manifiesta síntomas, ¿sí? Pero no es lo más frecuente, pero sí puede aparecer como única manifestación en principio, que es lo que hace como más difícil el diagnóstico, ¿sí? A veces el diagnóstico cuesta, porque cuesta sospecharlo, ¿sí? Para el médico clínico, que por ahí no está acostumbrado a verlo frecuentemente, bueno, puede tener así un inicio insidioso en que uno le hace laboratorios, estudios, no encuentra que tiene el paciente y en algún momento se le prende la luz, porque nos pasa esto a veces y debiéramos nosotros tener
esa visión, digamos, de recordar que puede haber una manifestación extraarticular, pero que no es frecuente. ¿Se entiende? La anamnesis, vuelvo a insistir, tiene que estar enfocada en preguntarle al paciente antecedentes familiares, ¿sí? Que eso también me tiene que a mí hacer pensar en esta enfermedad. Si el paciente no te lo nombra, preguntarle uno si puede tener antecedentes de artritis reumatoide en la familia. Si te dicen que no, preguntarle si alguien en la familia tenía inflamadas las articulaciones o que como que se les deformaban, porque a veces hay pacientes que no logran expresarlo o que no saben el diagnóstico que tiene su familiar, su mamá, su papá. Lo ven deforme, pero no saben por qué, o sea, saben que es como es algo degenerativo que tiene, pero no saben el título de la enfermedad. Entonces, una buena anamnesis por ahí a mí me va a hacer la orientación. Y bueno, también si yo encuentro reactantes de fase aguda aumentados y no estoy encontrando otra respuesta, pedir un factor reumatoide. ¿Sí? Bien. Diagnosticamos al paciente. Sí, Lucas. Yo tengo una pregunta también, usted dijo el factor reumatoide recién. ¿Puede ser que el anticuerpo antipéptido citrulinado sea más específico para la enfermedad que ese? Sí, me olvidé decirlo, pero sí es más específico. No suele tener más o menos, en realidad da positivo en pocos pacientes, lo mismo con el factor reumatoideo, pero cuando da positivo es altamente sensible o específico de la enfermedad. Sí, bien ahí, Lucas. Gracias, profe. Bien, el tratamiento. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Reumatología. Bueno, también estuve sacándolos del libro y de algunos papers que fui leyendo. ¿Qué es lo importante acá? El objetivo del tratamiento va a ser aliviar el dolor, disminuir la inflamación, prevenir la destrucción articular para mantener la capacidad funcional y controlar las complicaciones sistémicas que pueden ir apareciendo, ¿sí? Requiere de controles cercanos y estrictos, por ende, estos controles generalmente los hace el especialista. Nosotros lo que vamos a hacer es el acompañamiento. Por ahí recordemos que las enfermedades tipo crónicas, como estas, que además el paciente tiene que entender que no hay una cura para esta enfermedad, que todo lo que se haga va a ser con el objetivo de aliviar el dolor y de disminuir la inflamación, pero que no tenemos una cura para la artritis. Esto es importante que aunque los controles los haga el reumatólogo y aunque el paciente esté en contacto frecuente con su especialista, que nosotros podamos acompañar preguntándole si está yendo, porque suele haber también deserción en el tratamiento. Asociado a esto de que es agotador para el paciente, a veces no encuentra mejoría, entonces, bueno, nosotros debemos por ahí acompañar y sostener a ese paciente para que pueda continuar las consultas y el tratamiento. El tratamiento no farmacológico que se recomienda es el reposo articular moderado. ¿Por qué hablo de moderado? Porque no tiene que ser ni excesivo, que después me lleva a una rigidez, ni tampoco sobreexigir a la articulación. Por decir un ejemplo, un paciente que tiene este tipo de diagnóstico, le vamos a pedir que no haga actividades físicas que demanden un esfuerzo importante a la articulación. No sé, que haga, por ejemplo, gimnasio, que levante pesas, hay un montón de actividades que las va a tener que disminuir. Pero eso no quiere decir que el paciente se tenga que quedar absolutamente quieto. Y la otra cuestión es que sea un reposo por tiempos cortos, digamos, ¿sí? Pero tiene que haber un reposo que ayude a esa articulación a desinflamarse, principalmente cuando hablamos de articulaciones que son las más utilizadas, ¿sí? Una dieta mediterránea, o sea, es una recomendación más débil, pero es el cambio en la dieta. Si el paciente tiene una dieta hipercalórica o
que estamos hablando de dietas altas en grasas saturadas, recomendarle que cambie su dieta, ¿sí? El uso de férulas de reposo y calor local también, vuelvo a insistir en esto de que la férula sea limitado, porque tiene que haber también por parte del paciente algo de movilidad de la articulación. Cuando hay dolor, el paciente no va a querer moverse, pero nosotros tenemos que intentarlo que algo de movimiento tiene que hacer, aunque haga reposo. Y siempre tiene que haber fisioterapia, y terapia ocupacional. La fisioterapia para esto, para generar movilidad en la articulación, pero sin generar peso y carga excesiva. Y la terapia ocupacional para poder adaptar al paciente a las nuevas condiciones que van apareciendo según la degeneración o el avance de su enfermedad. Luego tenemos los tratamientos farmacológicos. Dentro de los tratamientos farmacológicos vamos a pensar en los antiinflamatorios, los AINES, ¿sí? El ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, piroxicam, indomitacina, y los COXIB, el entericoxib, que es el que actualmente se está eligiendo, porque es selectivo de la COX-2, inhibe la COX-2 y es más selectivo y no genera tanto efectos adversos, principalmente a nivel gástrico. La realidad es que los COXIB necesitan un tratamiento largo para empezar a generar la inhibición de la cascada y un efecto sostenido que el paciente lo pueda reconocer. Entonces muchas veces vamos a asociarlos, digamos, por ahí podemos incorporar el AINES mientras va tomando el COXIB y luego indicarle que deje el AINES. Los FAMES son los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Que no tienen relación, tenemos muchos, estos son los más frecuentes, el metotrexate, la leflunomida, la hidroxicloroquina, y la sulfasalacina, son los más frecuentes. Hay otros más, pero generalmente se recomienda el uso de estos y solamente se acude a los otros cuando fracasan estos tratamientos, principalmente porque los demás se asocian a efectos adversos muy, muy severos. Vamos a ir viéndolos de a uno. El metotrexate es un antagonista del ácido fólico, de una toxicidad aceptable, lo cual no significa que sea atóxico, ¿no? Tiene un bajo costo y es el que más tiempo dura. Hasta ahora es el que más se utiliza. Se usa una dosis de 7,5 a 15 miligramos por semana, aunque se puede aumentar hasta 25 o 30 miligramos en caso de que a los 2 meses no se logre un efecto deseado. O sea que el paciente va a empezar tomando un comprimido de 7,5 o 15 miligramos durante 4 a 6 semanas, 8 semanas, y cuando vemos que no hay mejorías, entonces podemos aumentar la dosis, ¿sí? Se debe administrar luego de la toma del metotrexate, sí o sí, ácido fólico. Al día después, el paciente toma el metotrexate y al día siguiente le indicamos que tome ácido fólico 5 miligramos o ácido folínico 7,5 a 15 miligramos inmediatamente el día posterior a fin de disminuir la toxicidad gastrointestinal. Es teratogénico, por lo cual se debe pedir al paciente que tome anticonceptivos, ¿sí? Para inhibir, para quitar la posibilidad de embarazo. Y si el paciente está buscando un embarazo, tiene que suspender la medicación, ya sea varón o mujer, digamos. Los varones también deben suspenderla un tiempo antes de iniciar la búsqueda de un embarazo. La leflunomida también es teratogénica, ¿sí? Entonces también es la misma consideración. Tienen que suspenderla un tiempo antes, 2 o 3 meses antes del inicio de querer buscar un embarazo. Si no hay deseo y si cabe esa posibilidad, lo ideal es que el paciente se cuide y que no quede embarazada. Tenemos que asegurar esto, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es un antagonista pirimidínico que es similar al metotrexate y se usa en una dosis diaria de unos 20 miligramos por día. ¿Ah?
La sulfasalacina se da vía oral en dosis progresivas de 500 miligramos por día, aumentando semanalmente. Todas las semanas se sube de 500 pasa a 1000, de 1000 a 1500, 1500 a 2000, hasta lograr entre 2000 y 3000 miligramos o 2 o 3 gramos por día, ¿sí? El efecto adverso más común que aparece es la cefalea, el vértigo y gastrointestinales, pero suelen ser tolerados por los pacientes. Una cosa que me olvidé de decir del metotrexate es que se da vía oral, y si el paciente no lo tolera por toxicidad gástrica, que es cuando empiezan con náuseas, con vómitos, con diarreas, se trata de pasar a una vía subcutánea. Bien. Nombramos la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Se da vía oral en dosis de 400 miligramos por día, y su efecto adverso más común es el gastrointestinal y los cutáneos, la retinopatía y la toxicidad neuromuscular, por lo cual le vamos a pedir al paciente antes de iniciar, le va a pedir el reumatólogo antes de iniciar el tratamiento con la hidroxicloroquina que por favor haga un fondo de ojos, haga un control, una interconsulta con oftalmología, para luego empezar con el tratamiento y una vez al año que haga también un control. Una cosa que han aparecido en estos últimos años, bueno, ya hace un tiempo largo, son los fármacos biológicos que atacan, son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, aunque hay otros que atacan otras dianas proinflamatorias, ¿sí? Son autoanticuerpos. Bueno, dentro de estos fármacos se incluye el infliximab. Son medicación muy cara, ¿sí? Y por ende se considera llegar a los fármacos biológicos, solamente cuando ha fracasado todo lo que es el tratamiento anterior, el de los FAMES, ¿sí? El de los fármacos modeladores de la enfermedad. Cuando realmente eso no se puede sostener más, se inicia con tratamientos biológicos. El infliximab es el más conocido, tiene una dosis de 3 miligramos por kilo, se administra intravenoso, ¿sí? En perfusión continua durante 2 horas y se repite. Se da una dosis, se repite a las 2 y a las 6 semanas, ¿sí? Como dosis de carga, y a partir de allí, luego de estas 6 semanas se contabilizan 8 semanas, y se da cada 8 semanas, ¿sí? Se hace una dosis de carga, perdón, una dosis de sostén que corresponde a 3 miligramos por kilo, según el paciente. Y al ser administrado intravenoso, de perfusión continua, digamos, en esas 2 horas, el paciente tiene que sí o sí o ir a una guardia, ir al hospital para que se la coloquen. El etanercept también se da de la misma manera y se dan 50 miligramos por semana. Insisto con esto de que por ahí son bastante caros, entonces, pero son muy buenos. Las obras sociales por ahí se resisten un poco y es difícil, los pacientes lidian mucho con la búsqueda de esta medicación. A veces lo que se hace es darlas intercaladas, digamos, se dan los fármacos biológicos y se sigue sosteniendo con estos anteriores, que los fármacos moduladores de la enfermedad. Y se va buscando de manera artesanal en cada paciente cuál es el tratamiento más indicado, ¿sí? Por último, los corticoides, ¿sí? Los corticoides son eficaces contra el tratamiento principalmente porque inhiben la respuesta inflamatoria, ¿sí? Se utilizan a dosis bajas principalmente porque sabemos que en dosis altas y a largo plazo tienen muchos efectos adversos, los glucocorticoides principalmente. Entonces, se puede dar. Hay quienes tratan de no darlo y hay quienes lo dan, pero lo dan a dosis bajas, que serían menos de 7,5 miligramos de prednisona o cualquiera de sus equivalentes, la dexametasona, la meprednisona, etc. Y bueno, lo que se busca es el control de la enfermedad
con una disminución de los efectos secundarios. Bueno, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Cuando un paciente que tiene un factor reumatoideo positivo ya de por sí es predictor de la enfermedad y entonces este es un factor de mal pronóstico. Ser de sexo femenino, recuerdan que decíamos que 3 mujeres, cada un varón, son frecuentes la enfermedad. La cuestión genética, ¿sí? Cuando son homocigotas, para el etítope de HLA-DR0401, bueno, básicamente cuando son homocigotas y tienen alteración genética, porque no hay otra forma de manifestación de la enfermedad. Cuando hay actividad inflamatoria elevada, este es un factor de mal pronóstico. Cuando hay compromiso igual o mayor de 2 grandes articulaciones, cuando hay compromiso de articulaciones de las manos, el tiempo de evolución de la artritis al inicio del tratamiento, cuando es mayor a 3 meses, esto es un factor de mal pronóstico, o sea que el paciente inició tratamiento y en 3 meses no hay evolución, quiere decir que no está respondiendo a tratamientos. La detección precoz de las erosiones radiológicas, ¿sí? Un paciente que inicia con una artritis, le hacemos la radiografía de control y ya tiene erosiones radiológicas, esto es un factor de mal pronóstico. Grados elevados de discapacidad, presencia de manifestaciones extraarticulares, como habíamos hablado antes, bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque generalmente va a tener una consulta tardía o incluso no siempre va a poder sostener los tratamientos o las interconsultas, entonces también es una cuestión que afecta, y la presencia de otros anticuerpos, ¿sí? Además del factor reumatoideo, como dijimos, de péptido citrulinado cíclico, es un factor de mal pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, si tiene muchas de estas cuestiones, de estos puntos a favor, digamos, sabemos que esa enfermedad, el mal pronóstico se refiere a que va a avanzar y que va a tener a largo plazo, digamos, una mayor degeneración de sus articulaciones y por ende un deterioro general, una discapacidad y hasta, sí, esto, deterioro en las actividades de la vida diaria. Bueno, para ir resumiendo, hay mucho más para decir, pero no quería hacerlo demasiado largo. La evaluación objetiva de los pacientes con artritis reumatoidea debe incluir el recuento de articulaciones dolorosas y tumefactas. Esto lo saqué de la Sociedad Argentina de Reumatología, ¿sí? La evaluación del dolor y de la actividad por escalas visuales. Esto lo hacen los médicos reumatólogos constantemente, están consultando y haciendo... solicitándole al paciente a través de la escala visual, ¿sí? Cuál es el grado de dolor, la evaluación de la rigidez matinal, la evaluación de la capacidad funcional por cuestionarios validados y culturalmente adaptados, como el HAQ, que es el más conocido en nuestra zona. Estos son cuestionarios que los hace el médico, ¿sí? A veces son autoadministrados también. La evaluación bioquímica de la actividad, una eritrosedimentación y una PCR que no bajan, o sea, yo tengo que seguir haciendo un seguimiento de ese paciente hasta lograr que esa eritrosedimentación se normalice. Ese es el objetivo, habíamos dicho. La evaluación del daño estructural con radiografías de manos, pies y articulaciones afectadas, por ende yo no puedo no solicitarle de tanto en tanto al paciente el par radiográfico, ¿sí? O al inicio cuando yo estoy sospechando la enfermedad. La utilización de índices compuestos de actividades de la enfermedad ayuda a un mejor control del paciente. El DAS28 es el índice que más se utiliza acá, pero que lo hace el médico reumatólogo, porque tiene, lo que hace es, en una base de datos entrecruza datos de clínicos objetivables, radiológicos y de laboratorio, y de todo eso saca un puntaje, y si es menor a 3, el paciente tiene una enfermedad controlada, y si es mayor a 3, el paciente tiene, bueno, no está logrando los objetivos de tratamiento, por lo cual ahí se plantea la modificación
en el tratamiento que habíamos nombrado antes. Por último, la utilización de técnicas de imágenes con mayor sensibilidad y especificidad, como la ecografía, que la ecografía precoz, vuelvo a insistir en esto, nos permite ver las erosiones articulares antes de que aparezcan radiológicamente. La resonancia magnética también, ni hablar, por ahí todavía en nuestra zona sigue siendo difícil de conseguir, pero si se puede, es un estudio que necesitamos y que es importante. Es de gran utilidad para el diagnóstico y el seguimiento también. Y por último, la pronta derivación al reumatólogo, ¿sí? El diagnóstico temprano y la iniciación de un tratamiento específico antes de los 4 meses son fundamentales para poder revertir el curso natural de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. A ver cómo dejo de compartir. Profe, una consulta. Usted nombró mucho un libro del cual sacó información. ¿Cuál es el libro? Porque yo busqué y Sociedad Argentina de Reumatología y demás habla información para pacientes nomás. Bueno, no, dentro de la Sociedad Argentina de Reumatología tenemos, hay algún que otro paper que aparecen actualizados. Luego yo lo saqué del Farreras, ¿sí? También estudié el Rodas, que es más viejito, pero yo lo tengo a mano en casa y por eso lo usé. Y de la Sociedad de Medicina de Estados Unidos. Esos son los que yo estoy utilizando. No me di cuenta de ponerlos acá, perdonen. No, muchas gracias. Bueno, a ver cómo os dejo compartir, así los puedo visualizar a ustedes. No, desde acá lo toca hacer. Yo soy